¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué estuvimos hablando? ¿Quién recuerda algo de lo que hablamos la clase anterior? Lick, Dígame, Raúl. buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a los grupos, fíjese que yo he tenido problemas con la conexión y el correo institucional. Hasta Ajá. ahora que lo he arreglado y no tengo grupo. Ah, bueno, entonces vamos a ver No sé si algún de mis compañeros me puede contactar si le hace falta alguna. Bueno, ahorita hay 19 conectados cuando yo sé que esta sección está bastante grande. De los que están, ¿a quién le hace falta algún compañero? De los que están, necesitamos una adopción. Sí, cabal. Germán. A mí, sí, a mí. Me dice Raúl, no sé si usted logra ver a Germán, yo a ustedes dos los tengo acá en la mira, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Germán Alberto dice de que con él se podría ir, ¿verdad? Entonces, contáctense ustedes para ponerse de Bueno, acuerdo, ¿verdad? muchas gracias, Lick. Estamos a la orden. Tengo la curiosidad de ver más o menos cuántos son. Son más o menos 32 y solo hay 25 conectados, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta sigue, ¿verdad? Eh, ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Por favor, quienes no han puesto foto de perfil, veo a José Douglas, Luis Eduardo, Raúl, Yo ya la voy a poner ajá, porque a como ahorita acabo de Ricardo. aterrar. Va, de acuerdo, Gracias. de acuerdo. Pero aquí no crean que son los únicos. Javier, José Douglas, ¿verdad? Yo necesito ver esas fotos, Moris, Ricardo, Antonio, necesito las fotos de perfil, verlos a ustedes, ¿verdad? Y bien, entonces como no quieren hablar, ¿verdad? Yo les voy a preguntar. Brandon Alexander, ¿qué recuerda de la clase anterior? Bueno, Brandon, lo esperamos. Creo que Brandon no tiene el micrófono ahorita activado. Ya se va a conectar. Sí, eso me está escribiendo. Eso está escribiendo acá en el chat. Mientras él llega al aire, veamos qué me puede contar Gerson Vladimir. ¿Qué nos recordamos? Gerson. Hola, Gerson. Hablamos del aborto, Lick, y todo. Del aborto y todo. Mm, parte. Un poquito hablamos de eso, sí. Un Que era poquito una hablamos de cosita de Argentina. Hablamos de eso eso. también. ¿Quién le Ah, sopla a ah, ah, Carlos? Ajá. hablamos también de la educación de los papás a los hijos. De la conciencia. Un poquito. De la conciencia, Lick. No, de la conciencia. Ajá, de la conciencia. Ya está Brandon ahí. Gracias a los La que están moral. hablándole de la moral. Brandon, ¿lo escuchamos? ¿Hoy sí? Bien, buenas noches, Lick. Buenas noches. Hablamos sobre los tipos de conciencia y nos quedamos en la conciencia falsa, que podía ser relajada y escrupulosa. Y de último dio algunos, ¿cómo llamarlos? Tips para mejorar la conciencia. Ajá, claro. Son los que me daba el autor, ¿verdad? El autor del libro, Sí. ¿verdad? ¿Cuál era la doble forma en la que actuaba la conciencia? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Se acuerdan que yo les decía, hoy se acostumbra o se ha hecho bien común una frase que dice es mejor pedir perdón que pedir permiso? ¿Con qué lo relacioné en cuanto a la doble forma de la conciencia? Diego Manuel. Eso lo relacionó con que uno
Hable, Algunos Alexander. decíamos alguna expresión y después como que lo negábamos diciendo como que lo dije sin querer decirlo, algo así, o fue sin querer Algo, queriendo. ajá, algo así estábamos mencionando, ¿verdad? Diego, había levantado la mano, me parece, ¿lo escuchamos? Hablamos sobre la conciencia recta y la conciencia falsa. Así es, así es. Y en cuanto a lo que decíamos de la doble forma, que algo decía Alexander, que bueno, se me salieron las palabras, ¿verdad? ¿Cuál era la doble acción de la conciencia? Era el antes y el después de la acción que se realizaba. Exacto, era el antes y el después de la acción que se realizaba. Me interesa esa realimentación porque vamos a hacer un ejercicio, unas dos, tres ejemplos que yo les voy a mencionar. Y yo quiero que usted me lo clasifique a qué tipo de conciencia usted se lo atribuye. De acuerdo, Dinora. ¿A qué tipo de conciencia usted se lo atribuye? Y si cabría ahí el antes de la acción o después de la acción, ¿sí? Entonces, cualquiera puede comentar, solo vamos a analizar el ejemplo que yo les voy a decir. Y usted me va a decir, mire, yo lo pondría en la conciencia recta, por ejemplo, o yo lo pondría en la conciencia escrupulosa, así como fuera. Entonces, veamos. La primera, Adán y Eva después de el pecado original. Adán y Eva después del pecado original. Escrupulosa. ¿Por qué creen que podría ser una escrupulosa? ¿Se acuerdan cuál era la escrupulosa? La escrupulosa decía, si hago la acción está mal y si no la hago también está mal. ¿Cabrá esta en la escrupulosa? ¿Qué piensan los demás? Por aquí me dicen cabezas que me dicen que no. Entonces, efectivamente, no podría ser la escrupulosa, ¿verdad? ¿Sería la relajada? Podría ser la relajada, ¿sí? Claro que es la La conciencia perpleja relajada. no podía ser. Lo que pasa es que la perpleja es la que me estaba dando la escrupulosa, como la perpleja, las dos actúan como con cierto temor. La escrupulosa es que cree que las cosas que hace están mal, cree. Pero la escrupulosa es, si lo hace está mal y si no lo hace también está mal. Entonces este está más amolado. ¿Por qué la conciencia relajada? Si nos ubicamos un poquito en el episodio, en lo que pasó ahí, ¿no será que la culebra, no, el mal se le presentó a Eva y le dijo, ¿y qué tiene de malo eso? Lo que sucede es que Dios no quiere que ustedes se conviertan como Él, de sabios y de grandes. Y entonces a lo mejor Eva dijo, bueno, realmente, ¿qué tiene de malo? Vamos a comer. Y entonces sería relajada. Ella ya sabía que era malo en el sentido porque había sido prohibido para ellos. Sin embargo, aceptó y dijo, bueno, lo vamos a comer. Entonces, sí, cabe en la relajada. Caín después de la muerte de Abel. Caín después de la muerte de Abel. Esto se ubica en el episodio de la Biblia, ¿verdad? Sí. Gracias. Si estamos en la doble acción de la conciencia, ¿cuál se manifestó aquí? ¿El antes o el después? La conciencia escrupulosa, me dice alguien. Brandon me dice después de la acción. Sí, ¿verdad? Después de la acción. Hasta después de la acción, él cayó en la cuenta que lo que había hecho era malo y a pesar de haber caído en la cuenta de que lo que hizo estaba malo, cuando Dios le preguntó por su hermano, ¿qué le dijo? Exacto, ¿y yo ¿Acaso yo qué? soy cuidador de mi hermano, algo así? ¿Acaso yo tengo que...? Exacto. ¿Acaso yo soy el dinero, ¿verdad? De mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estarlo cuidando? No, ¿verdad? Entonces ahí se dio después de la acción. Y ahí creo que podríamos estar hablando. Conciencia escrupulosa es porque cree que lo que hizo está malo. Déjeme ver. Podría ser. Podría ser porque no puede ser una errónea, porque obviamente él venía de una familia, en teoría, de los primeros, ¿verdad? Cristianos. Entonces podríamos ponerla en la escrupulosa y una
y una dentro de la doble acción sería después de la acción. Veamos esta, los hermanos de José después de venderlo. Los hermanos de José después de venderlo. También se ubican en la historia de La relajada, conciencia relajada. conciencia relajada, ¿verdad? Conciencia relajada. Ellos ya sabían que vender a su hermano como un esclavo no era lo correcto, sin embargo lo hicieron. Y en cuanto a la doble acción, ¿en qué momento ellos se sintieron más culpables? ¿Antes o después de la acción? Después, licenciada. Después de la acción. Después de la acción ellos incluso hasta se volvieron buenos hijos. Al ver a su padre todo triste por Exacto. haber vendido. Exacto, al ver a su padre triste porque le hacía falta a su hijo, lamentablemente era una época donde se acostumbraban los hijos favoritos, era uno de sus hijos favoritos por ser hijo de la mujer que él Todavía. realmente amaba, todavía se da en algunas familias. Los hijos siempre se quejan y dicen que uno tiene un favorito, ¿verdad? Pero al final yo creo que la mayoría no. Lo que pasa es que cada uno tiene una necesidad diferente y ahí es donde se trata de aplicar. Entonces, vean, ahí estaría pues lo que sería la conciencia. Vamos a otro tema parecido y yo les puse el documento ahí, que es la definición del acto humano. Vamos a hablar de cómo son las acciones del acto humano, de la persona, cómo son. Le da la definición, son aquellas acciones que proceden que obviamente realiza el hombre, realizan de la voluntad deliberada del hombre y del conocimiento que tiene. Quiere decir, todas aquellas cosas que usted hace, las hace porque las quiere hacer y porque sabe lo que va a hacer. Y aquí vamos a ir evaluando, bueno, hay algunas cosas que hacemos que son muy buenas, otras que son medio buenas y otras que realmente las hacemos mal. Entonces las vamos a ir analizando. Pero aparte de lo que es el acto humano, también nosotros tenemos otro tipo de actos que en alguna medida no obtenemos tanto dominio de ellos. Lo primero son los naturales. Son los que tienen que ver, por ejemplo, con una reacción orgánica nuestra de nuestro cuerpo que nosotros no la podemos dominar. Nosotros tenemos acciones, o sea, nuestro cuerpo está en acción, está en constante movimiento. Lo que pasa es que no lo sentimos. ¿O será que usted de repente me dice, es que mire, es que yo siento el gran caudal de sangre que va por mis venas? No, ¿verdad? No lo sentimos. O que usted diga, no, es que en la digestión, por ejemplo, yo acabo de comer y ahorita yo solo voy a digerir carbohidratos, después voy a ir solo con proteínas, etcétera. Nosotros no podemos hacer esto en la digestión. La digestión es como el molino, si lo quiere ver así, del cuerpo, ¿verdad? Donde le metemos toda la comida, empieza el molino y ahí va todo mezclado. Usted no puede decir incluso, detente, parar la digestión, no la puede parar. Entonces, ¿qué son esos? Son actos meramente naturales, de los cuales no tenemos control. La respiración. ¿Será que usted dice un día, por ejemplo, ya me cansé de respirar, voy a descansar 1 hora de respirar? Ya no despertamos, ¿verdad? No No, podemos. esos son del sistema nervioso que no controlamos nosotros. Son involuntarios. Exacto, exacto. No los controlamos, ¿verdad? Entonces son meramente naturales. ¿Por qué están clasificados acá? Porque son movimientos. Nosotros tenemos movimientos dentro de nosotros que ahí están, toda nuestra vida están ahí, el latido de nuestro corazón está ahí y no lo podemos dominar. Alguien que dice, ya me aburrió este tic, tic, tic de mi corazón, lo voy a parar un rato. No podemos. Entonces, son actos que se dan en el ser humano. Pero están los actos del hombre, fíjese, no lo vaya a confundir. Acto humano son los que hacemos con conocimiento y voluntad. Y acto del hombre son los que realiza el hombre, pero faltando a la voluntad y al conocimiento. Aquí le dice faltando a la advertencia. Advertencia es el mismo conocimiento. ¿Quiénes lo realizan? Y me da ejemplos: locos, niños pequeños, personas distraídas. Veamos los locos. Yo nunca he ido a un psiquiátrico y a lo mejor quizás me diera miedo ir, pero en la calle nosotros a veces hemos visto locos que de repente andan y tiran la piedra, tiran el manotazo, tiran el trompón y ellos no lo han querido hacer afuera de la U. De verdad, afuera de la U hay locos también. No me he dado cuenta, fíjense, no me he dado cuenta, ¿verdad?
Claro, algunos andan desnudos, ¿verdad? Tiran piedras, eso sí. Entonces, ellos realizan acciones, pero la mayoría no saben lo que están haciendo. Principalmente, si ese loco es adicto a la pega, por ejemplo. Ese anda más en su onda que no Algunos que sabe les qué han está hecho haciendo. brujería también. Los dejan Algunos, locos. algunos dicen, ¿verdad? El mal, yo estoy de acuerdo en que existe, hay cosas malas que a veces le hacen a las personas y puede hacer que eso contribuya también, pero Se generalmente, tomó una sopa de florifundia. pero es que la florifundia es como para adormecer, no sé Un si será, relajante. O sí, se utiliza para adormecer y tiene propiedades curativas también, ¿verdad? No sé si alguien por aquí más quería hablar, yo me pareció ver un micrófono abierto. Bien, ¿quiénes más? Los niños pequeños. Miren, los niños pequeños nos desnudan en la calle y nosotros nos quedamos con la gran pena. Imagínense, si en el caso de hombres, si es un caballero o una señorita, que es lo que más común en las mujeres. Cuando nos llega alguna visita y esa visita se queda más tiempo del estipulado, ¿no será que a veces le decimos, no te preocupes, te queda mi ropa y te la voy a poner? ¿Verdad? A mí me daba risa una prima que hace poco se fue de regreso a Estados Unidos y nos decía, es que vayan a visitarme. Es que miren, nos decía, es que mis zapatos lleven y no les quedan los míos. ¿Va? Ahí van a usar los míos. Y a mí me daba risa, porque decía, ¿cómo vamos a ir a otro lugar a usar los otros zapatos? Pero son cosas que se dan. Yo recuerdo eso cuando yo era niña con mi mamá, ¿verdad? Que ella le prestaba la ropa a sus amigas cuando pasaban varios días ahí. ¿Y cuál es la reacción normal de un niño pequeño? Imagínense, esas dos amigas salen a caminar al parque y que cargan a los hijos ahí chiquitos. De repente un hijo puede decirle, mire, ese vestido es de mi mami, porque lo carga usted puesto. Mire, esos zapatos son de mi mami, ¿por qué no se los devuelve? No se los ponga usted. Y los niños lo dicen enfrente de todos. Y entonces, ¿cómo se siente la persona que lo carga? ¿Cómo se siente la persona que lo prestó? Muy avergonzada. Sí, nos hacen pasar penas. O nosotros a lo mejor de chiquitos, quién sabe cuántas veces le hicimos pasar pena a nuestros padres. ¿Por qué? Pero Decimos, son inocencia de los niños, ¿verdad? exacto, son inocencias. ¿Saben qué es lo peor? Que a veces los padres regañan a estos niños y les dicen, niño más imprudente, y le pegan. Eso no se dice. Pero el niño no sabe ni siquiera qué es la prudencia. Nosotros vamos a ver aquí un poco de virtudes y vamos a ver la prudencia se comienza a desarrollar y pulir a los 18 años. Antes de los 18 años no podemos exigirle prudencia a una persona. Sí le podemos ir educando. Hay cosas que, por ejemplo, si yo le llego a prestar ropa a alguien y yo tuviese niños pequeños, le dijera, mire, le voy a prestar esto, pero no vaya a decir nada. No vaya a hacer comentarios porque se va a sentir mal mi amiga. Entonces, esa es la forma de irlos orientando para que algún día, cuando se llegue a lo que es la prudencia, ya va a entender que hay cosas que se deben de callar y no se deben de decir. Entonces, los niños no saben y no a veces han tocado la puerta y le dice la mamá, anda a decir que no estoy, y la respuesta típica es, mire, mi mamá dice que no está. ¿Verdad? Mira, o a veces contestan el teléfono, preguntan por vos, papá, ¿estás o no estás? Y no tapan el auricular. ¿Por qué no lo tapan? Porque la inocencia de los niños, ellos no saben. Y entonces a los papás nos enoja, ver, o nos enoja, o hay papás que se enojan bastante, pero los niños no tienen la culpa. Ellos están realizando actos del hombre, no saben a ciencia cierta qué están haciendo. Y personas distraídas. A veces por distracción, a veces hemos cometido cosas que no quisiéramos, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted observó, por ejemplo, en la universidad, que a veces van caminando o corriendo las gradas tan locos que de repente empujan a otra persona y la escapan a votar, ¿verdad? O han votado, yo no sé, puede ser. Pero no creería yo que alguno de los estudiantes de la universidad comience a correr en la universidad y dice, yo voy a votar a medio mundo el que se me atraviese y empieza a correr y a dar codazos. No, porque entonces ya sería un acto humano, ya lo está haciendo adrede. Pero un accidente. Las mujeres cuando usamos carteras grandes, ¿verdad? Más en los salones que están los pupitres bien cerca, entra una señorita a la clase, entra al gran cartera y le pasa dando en la cabeza al primero que está de la fila en el pupitre, ¿va? Y le da al otro. No quiso golpearlo. Que tuvo que tener cuidado, sí, pero no lo golpeó. En el bus pasan ciertas cosas también, me dicen. ¿Qué tipo O de no manejan accidentes? también.
Sí, cuando se maneja también, ¿verdad? Cuando van manejando, ¿será que se pasan el alto y chocan porque ese día amanecieron con ganas de chocar? ¿Verdad que no? Por Generalmente imprudencia. exacto, pero aquí sería un acto del hombre porque es una distracción. El que maneja tiene que ir pendiente de todo, ¿verdad? Los espejos, adelante. No tiene que ir viendo quién va en el andén y decir adiós, ¿verdad? Hey, mírenme, no tiene que irse tomando videos ni tomándose fotos, porque va manejando. Cuando ya alguien se ha pasado el alto y no ha pasado ningún accidente, hasta se asusta y dice, qué bien que no golpeé a nadie, me pasé el alto. Entonces lo hizo por distracción. Yo he visto incluso a personas que por distracción y nervios, en vez de ponerle sal al aguacate, le ponen azúcar y lo sienten cuando ya se lo meten a la boca, ¿verdad? Por distracciones, nosotros hacemos cosas chistosas, ¿verdad? Ya nos hemos puesto zapatos diferentes y cuando ya casi vamos a la calle nos damos cuenta que no llevamos el par correcto. Son cosas que realizamos por distracción. Veamos, me habla de la división, que algunos pueden, de hecho son buenos, malos o lícitos, pero eso ya lo vamos a analizar más adelante. Entonces, esa parte podemos dejarla ahí. Cuando habla de los elementos del acto humano, advertencia y consentimiento, me explica, ¿no? ¿Qué es la advertencia? Pero ya en el ambiente de nosotros, usted sabe que la advertencia es saber lo que quiero hacer, ¿sí? Saber lo que quiero hacer. Si yo, por ejemplo, si yo pudiera, y aquí le empezar a dar trompones a los que no me han puesto foto de perfil, por ejemplo, le empezar a dar trompones a los que no me han activado la cámara, y les llegara el trompón, ¿qué dijeran ustedes? Ah, es que la licenciada lo hace porque no sabe lo que está haciendo. ¿O qué dijeran? ¿Qué pensaron? Reaccionaríamos igual. ¿Reaccionarían igual? Por un lado, reaccionarían igual, dejarían la materia, ¿verdad? Cero a todos, no No está pasaría. conforme con solo ver el nombre. Exacto, que no estoy conforme con solo ver el nombre, es bastante incómodo, ¿verdad? Pero Tal vez, licenciada, tal vez que está juzgando sin saber el motivo. estoy juzgando sin saber el motivo. Entonces, lo primero que usted pensaría es que no tenía que haberlo hecho. Y si yo les dijera, es que no sé por qué lo hice, ¿me creyeran? ¿Verdad que no? No, No, si es que cuando yo, No. claro, desde el momento que yo cierro mi puño y hago esto, yo ya sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Y lo quiero hacer. Entonces, cuando yo hago unas cosas que yo sé lo que voy a hacer y lo quiero hacer, entonces ya es un acto humano, ¿verdad? Por eso es bien difícil decir, no sé por qué lo hice, no sé qué me pasó, ese no sé es bien difícil de creer. Viene un tipo de acto bastante bonito y se llama acto voluntario indirecto, yo no sé si lo leyeron. Y la definición le dice es cuando al realizar una acción, además del efecto que se persigue de modo directo con esa acción, sigue otro efecto adicional que no se pretende, sino que solo se tolera porque son demasiado unidos. Disculpe, ¿podría repetir el nombre de eso? Acto voluntario indirecto. Acto voluntario indirecto. Todo esto ustedes lo tienen ahí en el documento. Solo tendrían, a lo mejor creo que señalar el tema para cuando usted lea el documento ya lo ubica ahí. Pero ese acto voluntario es cuando yo voy a hacer una acción, obviamente tiene que ser una acción buena, pero pegado a esa acción se da otra que no es la que se pretende, pero casi siempre es negativa. Pongo un ejemplo. Pensemos en un país que viene ese país y es invadido y atacado por otro país. ¿Qué es lo normal que haga el país ofendido, digamos, el país al que llegan a atacar? Reacción. Va a reaccionar. El país, la Fuerza Armada de ese país, exacto, va a defender, no se va a quedar, ya se van a cansar de atacar, ya se van a ir. No, tienen que defender. Entonces, ellos van a defender y comienzan a lanzar también sus armas. ¿Cuál es otra acción que se pudiera dar muy unida a esa defensa? Que mueran inocentes. Muertes de personas inocentes. No, no se pretende la muerte. Ellos buscan salvar a la nación, evitar esas injusticias que se dan. Entonces, cuando se dan muertes de civiles,
que son inocentes, que no tienen nada que ver, entonces este sería un ejemplo de acto voluntario indirecto, que se tiene que reaccionar, pero no es que reaccione y va a comenzar a matar civiles a diestra y siniestra, no, sino que de repente ellos son como inocentes que mueren de ello, ¿verdad? Pero le dice acá, le da 4 condiciones para poder tolerar o poder decidir realizar un acto voluntario indirecto. La primera condición le dice que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente, ¿sí? Que la acción sea buena en sí misma. Y aquí le dice que nunca es lícito realizar malas acciones como mentir, jurar, etc. Usted, en el caso del país, ¿qué se propuso él? Defender. Lo llamaron a lo mejor los superiores, se dan cuenta del ataque que están sufriendo y ellos dicen, ok, vamos a ir a defender. Esa es su primera. 2, que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo solo su consecuencia necesaria. Quiere decir que van a defender, pero con el objeto es que este que ha llegado a invadir se vaya, ¿verdad? No, y que si hay muertes de civiles, bueno, no lo querían, pero a lo mejor si dejaban sin accionar, sin reaccionar a la defensa, puede hacer que el atacante se acabe todo el país y mate a toda la población. Entonces, a veces es preferible que mueran pocas personas, pero salvar a la mayoría. Eso es lo que se tiene que proponer. Y le dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, que el resultado del efecto bueno y no el malo, que solamente se permite. Y este se parece al anterior. El fin es salvar al país, salvar a la mayoría. Y lo otro, que se haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Imagínense, si por ejemplo en la defensa, pensemos algo hipotético, un pueblo, están defendiendo un pueblo. Y en ese pueblo hay mil civiles, ¿verdad? Pero yo, al ir en defensa de esos 1000 civiles, van a morir 800. Solo voy a salvar 200. Y es posible que el invasor no se vaya, que yo pierda la guerra en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí estaremos faltando al cuarto. Nosotros vamos a permitir un acto voluntario indirecto cuando tengamos cálculos de que el porcentaje de éxito sea mayor. No nos vamos a ir al 50%, 50-50. No nos vamos a ir al 40 bueno y 60 y 60 que nos vaya mal. No, se debe de proponer lo bueno. ¿Qué ejemplo les pudiera mencionar? Pensemos en una mujer que está embarazada y en el transcurso de su embarazo, imagínense que 4 o 5 meses, le descubren a la mujer embarazada un tumor en la cabeza, un tumor en alguna parte del cuerpo, pero tan maligno y tan avanzado que si no se le extirpa rápidamente, mataría a la mujer en cuestión de 2 meses, por ejemplo. En esos 2 meses a lo mejor el bebé no es viable todavía, no puede vivir fuera del cuerpo de su madre. Y entonces los médicos dicen, mire, tenemos que operar, tenemos que extirpar ese tumor para salvar a las 2 personas, al bebé y a la mamá. Pero podría darse en la consecuencia de que el bebé se muera, ¿sí? Es una decisión bien difícil, pero casi siempre la decisión es operemos. ¿Por qué razón? Porque el que el bebé pueda morir no hay un porcentaje alto. El porcentaje alto hay de que los 2 salven. Cuando yo nunca me he sometido a una operación en el sentido de que yo la haya necesitado o grave, por ejemplo, y que yo le tenga que preguntar al doctor, mira doctor, ¿por qué porcentaje hay de éxito? Me imagino yo que los pacientes siempre preguntan eso, ¿qué porcentaje hay de éxito? Entonces, si el médico le dice, mire, hay un porcentaje alto, bien, me opero. Pero si el porcentaje es bajo, no hay que operarse, porque entonces ya no caería dentro del acto voluntario indirecto, ¿sí? Y no es que el acto sea malo, ¿verdad? Porque no se busca la consecuencia mala. Fíjense que esa pregunta me la hacía hoy justo
hoy pasó un caso en el Hospital San Juan de Dios, una de mis hijas está ahí haciendo el social y me decía, mira mami, había un enfermo, un señor ancianito que necesitaba un examen, pero ese examen era como una punción en la columna vertebral. Ella me habla en lenguaje técnico, a mí se me olvida. Y me decía, fíjate que el señor necesitaba ese examen para poderle medicar correctamente, porque el señor estaba muy mal. Pero sucedió que justo en la punción lumbar le estaban haciendo. El señor se murió. Se murió justo a medio examen. Me estaba metiéndole la aguja. Y me dice, mami, ¿será que la persona que le estaba haciendo el examen lo mató? ¿Es culpable? ¿Será que la hija es culpable de la muerte de su padre porque ella firmó la autorización? ¿Será que se cometió algo mal ahí? ¿Quién quiere opinar sobre ese caso? Me di a Sí, entender. porque ¿Verdad? tenía que preguntarle. Yo pienso que sí, tenía que preguntar al papá y hablar bien con él, ¿va? Acerca de lo que iba a pasar, si iba a vivir sí o no. Ajá. Yo Dígame. también pienso que en ese tipo de casos, pues lo primero es ser realista con la realidad que uno tiene, ¿verdad? Y si estamos viendo que, por ejemplo, nuestros padres no hay otra solución para la situación que está enfrentando, pues hay que agotar el último recurso, teniendo en cuenta pues que puede fallecer y eso es parte de ¿cómo se le dice esto? Del Parte de porcentaje la pues, vida. que uno tiene que aceptar cuando se toman este tipo de decisiones, ¿verdad? Que obviamente si no la haces en el momento acertado puede ser de que el mismo enfermedad que estaba pasando a tu padre pueda morir. Ujú, así es. Luis Eduardo quería opinar también. Pues yo opino casi algo similar, Lick. Ujú. Pues uno tiene que estar siempre como, mire, mi papá es doctor y siempre me dice que en esas posibilidades siempre está el 50 o 50, o sea, no hay que hacerse, que siempre, que lo milagroso, que no, siempre me pone en una situación de que sé consciente de lo que la persona está pasando y lo primero yo diría que sí puede haber una ocasión en que el doctor tenga la culpa y son por acciones de mala praxis y ahí sí podría ser Ah, una situación culposa, pero exacto. también está la otra persona Ujú. que tiene su enfermedad ya avanzada, casi intratable, podemos opinarlo así, porque y sí, pues si le toca, le toca y es un proceso de la vida. Yo creo que todos tenemos que aceptarlo, a todos nos va a llegar en algún momento. Y pues lo único negativo fuera si hubiera mala praxis del doctor, que ahí sí el doctor tuviera parte culpa de la situación. Exacto, justo. No estamos hablando específicamente de mala praxis. Estamos dando el ejemplo del acto voluntario indirecto donde los médicos o los encargados de este paciente decidieron con urgencia hacer ese examen porque era necesario para que el señor mejorara, ¿sí? Entonces, ¿por qué pidieron autorización para sus familiares? Porque obviamente era un método delicado, pues, un proceso delicado. Y la edad del señor era a lo mejor lo que complicaba la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se proponían los médicos? Salvarle la vida al señor, darle tratamiento adecuado. Que de eso se dio la muerte. Ellos no querían eso, ¿verdad? Ellos no Lick, querían eso. Díganme. en este caso, si, por ejemplo, si no hubieran operado al señor y hubiera muerto así normal, hubieran dicho, ¿por qué no lo operaron? O Sí, sea, ujú, parte así es. tiene Podría, también no ajá, operarlo, ¿va? habrían dicho a lo mejor, ¿verdad? Es que no se Sí, atendió y a esa es la tiempo. posibilidad, Lick, de que la persona, al no ser tratada, pueda durar unos meses más, unos años más, porque a veces al no hacer esos procedimientos, no hacerlo invasivo, la persona termina muriendo, pero el tiempo, o sea, le podrían haber prolongado su tiempo de vida Ujú, al no entrar a su cuerpo, al no hacer ese tipo ujú, de procedimientos. A veces duran hasta, porque por ejemplo, yo he sabido de personas que tienen cáncer que obviamente le tienen que extraer el tumor, pero al abrirlo existe una posibilidad de diseminación del cáncer y a veces cuando los abren se dan lo que son las metástasis, cuando se expanden el cuerpo.
Entonces, Ujú. a veces, como usted dice, el acto voluntario bueno que quieren hacer para salvarlo, al final termina perjudicando a la persona. Sí, pero en este caso del señor me explicaban de que lo que sucedía es que a él se le estaba llenando de líquido algo ahí adentro y no podían dejarle ese líquido, por entonces ese sí lo iban a matar inmediatamente. Entonces, lamentablemente, mi hija sí venía un poco así, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La hija, ¿quién la trató? ¿Verdad? Cuando se dan las punciones lumbares son de líquido cefalorraquídeo. Exacto, así es. Ajá. Ujú. Esto justo lo que Brandon está tocando es algo que yo les iba a mencionar, porque le dice, ¿puede tomarse en cuenta la calidad de vida que tiene en sus últimos meses? Claro que sí, porque imagino que si no hacen procedimientos, seguirían los dolores y el sufrimiento. Sí, esa es otra situación que se puede dar. Fíjese, cuando hay un tipo de enfermedad, podría ser un cáncer, un tipo de tumor, como me estaban mencionando. Este, Brandon todavía tiene, Luis Eduardo todavía tiene la manita arriba, ¿va a seguir hablando o no? ¿Se ha quedado ahí trabada quizás? Bien, Creo que la tenía desde hace mucho tiempo, lo siento. vaya, no hay pena. Entonces, cuando se tiene un tipo de enfermedad y, pero entonces me perdí, Luis Eduardo, ¿quiere seguir hablando? Porque me volvió a salir que él acaba de subir nuevamente. Sí, que tengo el modo oscuro en Está el jugando él. celular y entonces no se miraba bien si estaba mano arriba o mano abajo, pero ahorita ya lo cambié, lo siento. Sí, ya lo quito, no hay pena. Fíjese de que se puede, ejemplos de este caso pueden ser, en el caso que me decían, bueno, la persona necesita una operación, pero la persona está sufriendo dolores terribles. Yo me recuerdo que aquí hace muchos años, quizás unos 15, 20 años, había un hombre de los que eran millonarios de El Salvador. Yo no recuerdo cómo se pronuncia el nombre, el apellido parece que era Baldochi o Baldoqui, no me acuerdo. La cosa de que este señor tenía un cierto tumor, pero él ya no dormía por el dolor, él ya no vivía tranquilo, tenía un dolor fuerte día y noche. Y entonces, como se hizo pública la noticia, ¿verdad? Porque era una gran novedad que el señor estaba enfermo. A él le dijeron de que él podía optar por una operación, pero esa operación le iba a acortar su vida, ¿verdad? Yo no me recuerdo del tiempo real que le habían dado, pero imagínense si le habían dicho usted va a vivir que un año, a lo mejor con la operación, eso solo va a alcanzar a vivir 7 meses u 8 meses. Pero le aseguraron de que al someterse a esa operación iba a tener una mejor calidad de vida, él iba a llevar una vida normal, solo que por dentro, obviamente, el mal iba a seguir y a él se le iba a cortar la vida. Entonces le preguntaron, nosotros queremos que usted viva mejor, pero la decisión está en usted. Entonces el señor optó por operarse. Sí, vivió menos tiempo, pero vivió bien, vivió normal. Entonces alguien podría decir, ¿hizo mal? No, no hizo mal. Es mejor tener un tiempo más recortado, pero una mejor calidad de vida a tener una vida sumamente dolorosa. Yo en la universidad tuve un alumno que me contaba una experiencia. Carlos Eduardo, lo escuchamos. Yo tengo una pregunta, Lick. ¿Y Dígame. entonces la eutanasia cuenta como un acto humano o inhumano? Un acto inhumano sumamente grave. La eutanasia es un tema del que vamos a hablar también más adelante, es de los problemas o dilemas morales de lo que vamos a hablar. No puede ser aceptada en ningún momento porque ahí se está optando por la muerte de la persona. Como es ¿Sí? un mandamiento, ¿verdad, Lick? O sea, no ¿Perdón? podemos, como No, es un mandamiento el que nosotros estamos así es. Ujú. de la ley, pero, o sea, como decimos, ¿verdad? Es una onda bien moral y ético, porque si vemos que la persona está sufriendo bastante, podríamos uno decir, hey, yo lo voy a ayudar porque pobrecita esta persona como sufre, ¿verdad? Pero no está en nuestras manos decidir el destino de su vida, ¿verdad? Así es, nosotros no podemos decidir de la vida ni siquiera de la de nosotros. Que alguien, por ejemplo, en los enfermos de eutanasia, es mi vida, soy yo quien está sufriendo y han habido personas que incluso hasta se han filmado en un video donde ellos liberan de culpa a alguien que les ayudó a quitarse la vida. Y se han filmado ellos quitándose la vida, tomándose algo y matándose. Pues eso Y es siempre vemos totalmente eso, ¿verdad? inmoral. Y Perdón, siempre, dígame. siempre,
siempre va presa la persona que le da apoyo, ¿verdad? Sí, Eso- sí, porque sería como un homicidio culposo, ¿verdad? Él prácticamente lo hizo por piedad, no lo quería hacer, pero siempre es un delito. Entonces, la eutanasia en ningún momento va a caber aquí. Es bien diferente al ejemplo que les estoy diciendo. Que Sobre ese tema, Lick, hay una película bien interesante que se llama Mar Adentro, se las comparto, es muy buena. de verdad, mire, la vamos a buscar. Si la quisieran ver, es bastante interesante, habla sobre un caso de eutanasia y es como sobre lo legal y todo, se los recomiendo. Ajá. Es buenísimo. No, es bien interesante poderse, ¿Cómo se llama la película? Perdón. mar adentro, Se dijo. llama Mar Adentro. Mar adentro. Es que fíjese de que el decidir sobre la vida es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Ya sea eutanasia, ya sea el aborto, nosotros no podemos decidir por la vida de alguien más. Por el simple hecho que yo les hago una pregunta, imagínense que hoy sus padres les dieran, mira, tómate por favor este veneno, ¿verdad? Y te lo tomas porque mira, sos mucho gasto, me das un problemas, solo pasas peleando, no ayudas en la casa y sos un malcriado, tómate el veneno, ¿usted se lo tomaría? Vaya, pues papá, te voy a liberar del problema, y pum, se lo toma. No, le aseguro que sale corriendo, mete su ropa en una bolsita y se va, ¿verdad? Y se salva. Entonces, no, nosotros, nadie puede decidir por la vida de alguien más sin, eh, eh, porque no nos pertenece a nosotros. El acto voluntario indirecto, todas las cosas que se hacen en medicina, en diferentes ámbitos, deben de hacerse siempre buscando el bien, buscando la finalidad, pero el porcentaje de éxito de la acción que se busca siempre debe de ser mayor, no puede ser menor. No puede ir incluso a un 50%, a un 50-50, porque es bien difícil, ¿verdad? Ahora, me imagino, si me voy al ámbito médico, habrá situaciones que a los médicos no les da tiempo ni preguntarle a la familia, porque está tan grave el paciente que tienen que intervenir y ahí es bien difícil, pues como puede haber éxito, puede no haberlo. Pero en la medida de lo posible, el ser humano tiene que quedarse un poquito más para ver en qué medida puede hacer algo. Ese documento, yo se los compartí todo y tiene unos ejemplos de análisis. Me dice Brandon, y si la persona que hace un acto inmoral está bajo algún problema psicológico, por ejemplo, las personas con depresión que se suicidan, ¿cómo podríamos categorizar eso? En ese tipo de caso hay dos cosas. En primer lugar, caería en la categoría de acto del hombre. Me dice Ramón San Pedro, cuadrapléjico durante casi 30 años. Quiere que una abogada y una madre soltera le ayuden a morir con dignidad. Es que es bien difícil, ¿verdad? No, eso es la película, esa es la descripción. Y la película de verdad no me había fijado, pero cuenta con más de 25 premios extranjeros. Yo la vi, buena. Ya le entendí, ya le entendí. Él nos está contando más o menos de qué es la película. Me perdí que les estaba No me la diciendo yo. cuentes y no la voy a ver. Sí, y ya hizo que se me olvidara a mí lo que les estaba Lo de la diciendo. persona que se suicida, licenciada. Gracias. Me está diciendo una persona con un problema psicológico o que está a lo mejor con pastillas, así, ¿verdad? Entonces, estas personas los que cometen es un acto del hombre. Hacen la acción, pero sin tener un gran conocimiento de ello, ¿sí? Entonces, ellos están bajo los efectos de esa medicina. Toda medicina es una droga, y principalmente las que toman las personas deprimidas o problemas psicológicos, por esa razón es un psiquiatra el que debe de recetarlas porque es muy delicado. Entonces, ese tipo de persona no tendría culpa. Yo no podría decir cometió un acto inmoral. Ahora bien, se me había olvidado otro ejemplo. ¿Qué pasa con las personas drogadictas? O las personas totalmente ebrias, que en un momento pierden la noción de lo que son ellos, ¿verdad? Y entonces ellos cometen acto inmoral. Roberto Antonio levantó Pues la mano. yo en ese caso, licenciada, pienso de que desde el momento en que uno ingiere una bebida o una sustancia
puede juzgar con su juicio, su conciencia y su razón, está tomando parte de responsabilidad de todas las acciones que lo conlleven. Él se sobrepasa el límite de esas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que usted mencionaba a los principios de la clase, que usted, por ejemplo, se puede tomar 2 cervezas y sabe que anda bien, pero si se toma 12 o se toma 14, sabe que su conciencia o su razón de ser ya no va a ser la misma, ¿va? Y ya no puede controlar los actos que cometa. Es como las personas que bajo los efectos del alcohol cometen un accidente y matan a alguien. Ahí tienen la culpa, aunque sea un accidente culposo, ¿verdad? Porque desde el Así es. momento que se subió a su automotor ebrio, sabe que puede ocasionar la muerte de alguien. Así es. Desde ese momento, que la persona se sabe sensible ante alguna bebida alcohólica o ante algún tipo de droga, sabe que se pone en riesgo de cometer un acto así, ¿verdad? Y fíjese que yo no sé si estos bolitos que han matado a sus padres, por ejemplo, o endrogados que han cometido asesinato, conocen un poquito de eso del acto humano o acto del hombre. Porque yo cuando veo noticias, ellos se alegan inocentes. Es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Es que yo andaba borracho. Es que yo estaba endrogado. Entonces digo, ¿qué abusos estos realmente? Porque saben algo de lo que es el acto del hombre y acto humano. El acto del hombre no es culpable. Pero si estamos hablando de bebidas alcohólicas, de algún tipo de droga, desde el momento que él se sabe sensible a eso, ya es culpable. Ahí sí. Pero en el caso de la persona que es medicada por depresión o porque sufre algún tipo, no sé, de esquizofrenia o algo, ¿verdad? Y está bajo los efectos de una medicina que lo que hace es que le baja el dominio de sí. Entonces, esa persona sí no es culpable, es totalmente acto del hombre, ¿verdad? Gracias, Claudia, por la información. ¿Qué es lo que piensa en algún momento, Carlos Eduardo? Me perdí. Entonces, cuando esa persona hace un acto así, digamos, matar a sus padres, en algún momento quizás lo ha de haber pensado. Entonces, entonces ya ese pensamiento que él tuvo, lo activó con la droga o el alcohol que él estaba consumiendo, que estaba consumiendo. Entonces, toda acción tiene anteriormente un pensamiento y ese pensamiento en cualquier rato sale. Así es. Principalmente les decía yo cuando ya está bajo esos efectos. Claro que sí, Dinora. Cuando ya está bajo esos efectos, claro de que la persona ya se predispone. Desde ahí es culpable, pues. Ese bolito que ha cometido un asesinato o algo terrible, entonces, claro que ya es culpable. A menos que sea un acto forzado que lo obligaron a beber o a drogarse, aunque es raro, a la vez es algo forzado. Justo ya vamos a entrar a esa parte, Brandon, como para poder saber qué tipo de actos se cometen cuando nosotros somos forzados. Bien, volviendo a esto, tienen ahí unos ejercicios donde le dice, por ejemplo, indicar por qué no son moralmente imputables las siguientes acciones. ¿Por qué no son imputables? Y en el literal A le dice, comprar un objeto robado ignorando absolutamente que es robado. ¿Por qué es imputable? Con lo poquito del acto humano que hemos leído hasta ahorita. Porque anteriormente ha tenido un dueño y ese objeto fue comprado, digamos, con su sacrificio. Entonces, una persona que no pensó, lo robó y lo está poniendo a la venta. Eso pienso. Bien, ¿quién dice algo diferente? ¿O están todos de acuerdo con Carlos? Yo opino que si la persona ya es consciente que es robado, está cometiendo falta porque está siendo partícipe de... Exacto. Fíjese, en ese caso, si la persona hubiese sabido si fuera culpable, pero aquí le dice, ignorando absolutamente que es robado. Por eso es moralmente imputable. Imputable significa que no tiene culpa. Roberto Antonio, me parece lo escuchamos. Sí, no, yo en ese sentido, pues, pienso de que, vaya, por ejemplo, si usted no sabe que es un objeto robado, pues se libra de toda culpa. Pero si aparece el dueño del
objeto, usted está en la obligación de entregar ese objeto, Así porque es. sabe que conscientemente y moralmente es algo que no le pertenece y viene a confirmar Ujú, lo que dice el compañero Viana. ujú, así es, ahí estamos de acuerdo. Veamos. En el segundo ya entra, digamos, más que todo, es un ejemplo prácticamente del catolicismo, pero lo vamos a leer a ver qué me dicen. Me dice José Douglas, pero depende de la conciencia, si le permite comprarlo, es que sabiendo que es robado, es que miren, veamos el ejemplo. Yo siempre aludo y siempre digo la lectura comprensiva. Nos debemos de ceñir a qué es lo que leemos y en qué contexto me está poniendo. Me dice comprar un objeto robado ignorando absolutamente que es robado. De plano me está diciendo, el tipo que compró el objeto no sabe que es robado. Entonces, él, imputable significa no culpable. Entonces, él no es culpable de haber comprado algo robado porque no sabía, ¿sí? En este ejemplo específico. Veamos el número 2. Adulto que come entre comidas habiendo olvidado por completo que es Viernes Santo. En el Viernes Santo los católicos sabemos que hay ayuno y abstinencia todo el día. Entonces no se debe de comer poquito, tener aquella necesidad de hambre. Pero si a alguien persona se le olvida y se pone a comer, se le olvida que viene el Santo y se pone a comer, ¿qué pasará? ¿Será culpable o no? No, me dice Brando. No, Claro. porque no es un acto inmoral, ya que a esa persona se le olvidó conscientemente que era Viernes Santo. Así es. Estos tres ejemplos los estamos analizando en base a los dos elementos del acto humano, acuérdese, conocimiento y voluntad. Si falta uno de esos dos, la persona no es culpable, no se le puede culpar. Y entonces me dice el otro, quien profundamente dormido tiene sueños deshonestos. Quien profundamente dormido, ¿será culpable o no? Tampoco, tampoco, porque nadie puede dominar sus sueños. El ser humano puede se me fue la palabra, como inclinarse o predisponerse a tener un sueño de ese tipo. Depende si se vio a videos, o se puso a ver videos o se puso a ver algún tipo de películas que se durmió con eso en la cabeza, obviamente va a soñar de eso. Allí podríamos decir que es un poco culpable, pero los sueños nosotros no los dominamos. Dígame, Luis Eduardo. Yo tengo una pregunta, dijo que Dígame. para ser culpable tiene que haber conciencia ahí. No, tiene que haber conocimiento y voluntad. Conocimiento. Gracias. Bueno, entonces, si yo no sé lo que está pasando, yo no puedo saber, yo no puedo ser culpable de algo, ¿verdad? Bien, analizar la moralidad de los siguientes casos de acuerdo a los 4 reglas del acto voluntario indirecto. Fíjense, de este ejercicio, yo voy a querer, como ustedes ya están formados en grupos, y aquí estaría yo trabajando en la tarea número 2 de ustedes. De esta página 31, y estoy apuntando porque estas indicaciones tengo que escribírselas también en la plataforma. Hay varios ejercicios de acto voluntario indirecto. ¿Qué es lo que quiero que hagan con 5 de ellos que usted elija? El que usted quiera, los 5 que usted quiera elegir. Cada uno quiero que lo analice en base a las 4 condiciones que tiene el acto voluntario indirecto para ver si es tolerable o no tolerable, ¿sí? Si yo lo puedo tolerar o no lo puedo tolerar. Por ejemplo, en el caso que hablamos de la mujer embarazada, ¿verdad? No, van a analizar 5 de ellos. Aquí ya le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ejemplos. De esos 12 ejemplos, ustedes como grupo solo va a elegir 5 ejemplos. Y a cada uno lo va a analizar mediante las 4 condiciones del acto voluntario indirecto. Y en conclusión, esto usted me va a decir si se realiza y es tolerable o no se puede realizar. ¿Cuándo lo va a realizar? Cuando me cumpla las 4 condiciones de las cuales hemos analizado en cuanto al ejemplo de la mujer embarazada que les di, o de la operación de alguien que tenga un tumor. Ahora, si alguno de esos ejemplos está aquí, no lo vaya a repetir, porque ya lo hicimos aquí en clase, ¿verdad?
Entonces, tomen en cuenta esto, eso sería la tarea 2 y obviamente se va a entregar hasta la próxima semana. Vemos los obstáculos al acto humano. Y voy a ver por ahorita, porque yo veo que ya son las 7:30, creo que estoy viendo. El acto humano tiene obstáculos. Y vamos a ver en esta clase por ahorita solo los obstáculos por parte del conocimiento, porque tiene más obstáculos. Por parte del conocimiento solo tiene uno, y que es la ignorancia. Entonces, ¿qué es la ignorancia? Es el desconocimiento de una obligación. Es algo que nosotros no sabemos. Y entonces, hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia vencible, y se lo menciona y se lo explica aquí, es aquella ignorancia que yo puedo superar. Yo puedo salir de esa ignorancia. ¿Cómo? Preguntándole a algunas personas, buscando ayuda, leyendo, ¿verdad? Hoy se nos facilita mucho poder salir de una duda, ¿verdad? Solo se busca información. Y entonces, cuando yo he salido de esa duda, digamos, ya salí de la ignorancia. El obstáculo que yo tenía con respecto al conocimiento, ya lo vencí. Pero hay ignorancia que puede ser vencible. Es aquella que no puede ser superada por la persona que la padece, ¿verdad? Pero estoy hablando de la ignorancia vencible, no de la ignorancia culposa, porque hay una ignorancia que se le llama culposa porque la persona no quiere salir de la duda. No, yo cómo voy a preguntar. ¿Y por qué voy a preguntar? Se van a dar cuenta que yo no sé. Y entonces la persona se pone un poco terca y dice, yo no voy a preguntar. ¿En qué momentos podríamos estar frente a una ignorancia invencible? Veamos algo bien drástico. Todavía en el mundo existen tribus, por ejemplo, o grupos de personas que todavía son caníbales, ¿verdad? De hecho, hemos visto noticias donde han habido turistas que han ido a ciertas islas y por poco terminan en la cacerola de los nativos, ¿verdad? Porque se comen a las personas. Entonces, usted sabe que el comerse a un ser humano no se debe de hacer. Es una acción reprobable de todos los sentidos. Pero imagínense, ¿usted se atrevería a llegar a esa tribu a ayudarles a salir de la ignorancia? ¿O no? No. No, no. La mayoría me dirá, no, hay que se queden a la ignorancia, que sigan ellos comiéndose. Dígame, Luis. No, la verdad no, se han dado casos de muchas personas que han tratado de cambiar la ideología de ese tipo de personas y no han vuelto nunca jamás. Exacto, no han vuelto, no han vuelto. Entonces, ¿ante qué tipo de... Se las comen, de hecho se las comen. ¿Ante qué tipo de ignorancia están esas personas? Ante una ignorancia invencible. No va a haber forma de poderlas ignorar. Fíjense que hace años yo estuve hablando con una monjita y me decía de que ella era de uno de esos países y en efecto, ella era de uno de estos grupos que eran caníbales. Y de hecho, lo que me dicen, han habido, por ejemplo, misioneros que han querido ir a cambiar esa mentalidad y terminan muertos, ya no regresan. Yo no sé qué pasó porque no quise adentrarme a la historia de esta monjita, pero ella me decía que ella, me contó que ella provenía de una tribu que eran caníbales. De hecho, me decía, de niña yo comí personas, porque así me alimentaban. Me lo daban en caldos, me lo daban asado, eran personas. Pero ella salió de la ignorancia y tanto es así que ella se hizo cristiana y hoy es religiosa, ¿verdad? Pero digo yo, no sé quién tuvo que sacrificarse para que ellas salieran de la ignorancia. Fue una hazaña bien riesgosa, ¿verdad? Pero hay tipos de ignorancias. Por ejemplo, esas tribus que tal vez no se comen a las personas, pero laceran su cuerpo. Vean, yo sé que ya lo han visto en esos canales donde, por ejemplo, las mujeres por belleza se ponen argollas en los cuellos para írselos estirando, ¿verdad? Pero ya se causan un daño, porque yo en esos programas incluso hemos visto donde ellos dicen que si ellas se quitan las argollas, ¿qué pasa con su cuello? Ellas pueden morir, porque pierden la rigidez de su cuello, entonces cuando en el momento en que la cabeza caiga, ellas pueden morir. Entonces, ya cambiar un tipo de ignorancia de eso ya es más fácil,
¿verdad? Exacto, no tienen sostenibilidad para su cabeza. Entonces, ellas podríamos decirse que están frente a una ignorancia invencible, porque por más que se les quiera convencer y hacerlas entender que eso no es lo adecuado, ellas no hacen caso. Entonces, ellos siguen con eso, ¿verdad? En algún momento, por capricho, nosotros mismos podemos caer en ese tipo de ignorancia. No, es que yo no quiero saber. Alego ignorancia, ¿verdad? Y no, yo no. ¿Por qué? Porque la persona dice alego ignorancia, porque cuando hay ignorancia, la persona casi siempre es inocente. Alexander, lo escuchamos. Licenciada, pero en este caso, esas tribus que practican eso como ritos es parte de su cultura. Exacto, es parte de su cultura. Es parte de su cultura. ¿No sería culposa este último ejemplo que dio? Sí, culposa, pero siempre sería ignorancia, porque no, ellos no quieren aceptar ese cambio de actitud, ¿verdad? En lo que me dice Alexander, sí, me imagino que ustedes se recordarán que en ética social hay un tema específico donde se habla de eso, y habla de personas nativas, le habla de tribus, de que la tecnología debe de llegar hasta ellos, todos los beneficios de la tecnología debe llegar hasta ellos, pero sin hacerlos perder del todo su cultura. Pero si la cultura que ellos tienen atenta contra la vida de ellos, contra su integridad física o contra la vida de otras personas, los demás tenemos la obligación de tratar de ayudarles a que salgan de la ignorancia, ¿verdad? Sí es cierto, yo tengo que respetar su cultura, pero si esa parte de su cultura le hace daño a alguien más o a ellos mismos, es obligación de todo cristiano ver en qué medida ayuda, ¿verdad? Lo único que si estamos hablando de algo tan difícil como es llegar a una tribu, que yo voy a llegar ahí, ¿verdad? Con regalos a una tribu caníbal, ellos no van a ver los regalos, ellos me van a ver a mí, me van a imaginar ya con la manzana en la boca porque me van a hacer en sancocho, ¿verdad? O en recaudo. Entonces, no, eso es bien difícil. Estamos viendo ejemplos drásticos, pero también tenemos ejemplos de alguien que dice, no, yo no voy a preguntar, yo no voy a salir de la duda. Entonces ahí sería una ignorancia invencible, culposa, porque no quiso salir de la duda. ¿Estamos claros hasta ahorita? Bien, llegamos hasta aquí, no terminamos todavía el acto humano, ¿verdad? Vamos un poquito avanzando despacito, despacito. Comiencen a trabajar en esa tarea, ¿verdad? Y les voy a poner entrega de la próxima semana. Por favor, aquí tengo apuntado. Tenemos un documento de el bien moral y la naturaleza humana y la conciencia. Por favor, comience a estudiar porque también ya necesito hacer un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio estaba pensando hacerlo el próximo jueves, pero podríamos hacerlo el siguiente martes, porque ya los parciales ya van a ser también. Entonces, quiero ver qué fecha sería, porque lo quiero poner ya con fecha. El 1 de marzo, no son parciales el 1 de marzo, no se recuerdan. Mejor lo hacemos el otro jueves. No me quiero arriesgar, ¿sí? El otro jueves vamos a tener laboratorio de estos dos documentos. El bien moral y la naturaleza humana y la conciencia. Entonces, jueves 25. Son dos cosas que les voy a poner. La tarea, que a lo mejor la entrega me la pueden hacer hasta el próximo viernes, ¿verdad? No habría por qué hacerla tan rápido. Y el laboratorio sí, obligadamente, el jueves 25. ¿Sí? Bien. Si estamos claros en todo. ¿Puedes repetir los temas que van a venir? ¿Perdón? ¿Podría repetir los temas que van a venir? Son dos documentos. Uno se llama el bien moral y la naturaleza humana. El documento el bien moral y la naturaleza humana. Y el otro tema así cortadito, solo la conciencia. Solo lo que es la conciencia. ¿Hoy sí? Muchísimas gracias, Lick. Estamos a la orden. Entonces les agradezco siempre la puntualidad, la participación que tienen siempre en esta clase, ¿verdad? Y les deseo pues feliz noche a todos.